Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y luego de El Hombre Ranking tenemos en particular, hoy no era el día, pero ella me lo pidió y yo dije, nah, en mucho tiempo, si no... Si no, ahora hasta las vacaciones no vengo más. Claro, no, por eso, con todos estos problemas que hay, esta improvisación del cambio de... Bueno, lo que pasa es que también usted... Claro, secundaria queda igual. El problema era el inicio. Yo tuve que armar todo de nuevo, mis vacaciones y las vacaciones de mi hija, porque está. Capaz que con hijos en la escuela. Sí. La verdad que sí. Está con nosotros la profesora licenciada, historiadora, egiptóloga. No, no. Todavía no. Pero sí estudió. He estudiado egiptología, sí, especialmente, pero no tengo ese título. He estudiado hecho como curso, como formación complementaria. Es el que le falta, ¿no? Me faltan muchos, la verdad que me gustaría tener muchos títulos más, pero bueno, la vida es finita. Bueno, ¿y lo ve complicado el de Egipto? No, es pero una buena... Mi tema de especialización sí. es de religiones y sobre todo cristianismo. Sí, como me estoy especializando, o sea, la idea que un especialista tiene que ser, o sea, profundizar y ser especialista en algo lleva mucho tiempo. Entonces, para dedicarme a eso tendría que dejar un poco mis estudios del cristianismo. A mí egiptología la verdad que me encanta mucho y además que tenés que estudiar lo religioso para entender egiptología. Entonces, desde ese punto sí me gusta mucho, pero es como digo, uno no puede, o sea, una persona tiene que profundizar y ser un especialista y no da la vida para profundizar en tanto. Entonces, por eso es que requiere una formación especial, de mucha dedicación. Muy bien. Profe, hoy la verdad que vamos a estar hablando de algo que fue como, o sea, yo lo di en sexto, no como lo que vendría a ser una tesis, aunque sí la profesora, como yo lo hice en nocturno, nos hizo hacer como una tesis. Vos presentás un tema y pones las posturas, el tema en general, y luego obviamente tenés tu postura, ¿no? Y dejás lugar quizás a la reflexión. Y a mí me tocó justamente dar Jean-Paul Sartre hablando del existencialismo en general. Obviamente después tuve que, para averiguar del existencialismo, que es el más conocido, quizás el ateo, después me di cuenta con los años de que existía una corriente filosófica que era el existencialismo cristiano. Sí. Que quizás con un antecedente que era con Martín, bueno, no sé si se dice Martín, pero con Heidegger. Y bueno, de ahí empezamos. Y bueno, usted hace 2 semanas dio una charla acerca de la vivencia y reflexiones del existencialismo cristiano, y es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Así que aquellos que tengan alguna duda, que les guste participar, ¿tiene saludos para alguno? Sí, tengo saludos para mis alumnos, tengo un grupo y todo. Bien, ¿los agarró de imprevisto? No, ellos sí, ellos ya sabían que usted venía. Sí, lo que hoy me dijeron, que como yo salí de educación física, me dijeron que no sabía si llegaba al inicio del programa, así que al final cualquier cosa le mandamos. Bueno, está bien. Tengo un saludo para el grupo de octavo 1 en el día de hoy. Excelente. Bueno, ¿por dónde quieren? Primero, dígame, ¿cómo estuvo esa charla? Bueno, la verdad que estuvo muy buena por la cantidad de asistentes y por lo que ahí ocurrió. Fue muy lindo ver a muchos estudiantes cristianos que representaban a distintas facultades, y en su mayoría eran de Montevideo, pero había gente del interior también. Y es muy lindo porque se generó un espacio o sea, en este caso yo hablé del existencialismo, la conferencia se llamó Vivencias y Reflexiones desde el existencialismo cristiano. Qué difícil esa palabra, ¿eh? Sí. en realidad yo no soy, no tengo formación específica en filosofía, pero a mí lo que me llevó a poder, porque era algo para poder conversar, o sea, acerca del pensamiento cristiano, porque a veces hablamos del cristianismo, pero cuando hablamos a un nivel profundo, hablemos profundamente del cristianismo, ¿no? Salir un poco del esquema básico.
y hablar con personas que estudian, que buscan otro tipo de explicaciones, bueno, poder brindarles a ellos herramientas teóricas para presentar un cristianismo, pero de una manera un poco más a nivel universitario. Entonces, a mí me gustó mucho el existencialismo, esta rama del existencialismo, y un autor particularmente que es como el fundador o el precursor del existencialismo cristiano, que se llamó Søren Kierkegaard. Y ese señor es un teólogo, literato, filósofo, ensayista, que es de origen danés, vivió en el siglo XIX y fue una persona, fue un cristiano, o sea, pero profundamente cristiano. Y entonces a mí me sorprendió, porque como vos decías, a veces cuando nosotros estudiamos el existencialismo en el liceo, no conocemos esta parte, se conoce menos esta parte de que hay una rama cristiana del existencialismo y que no sabés lo que escribieron. Yo la verdad que me sorprendí y debo decir que este material, o sea, mi inspiración de hacer esto, porque justo me invitaron a esta conferencia. Y para mí era tremenda responsabilidad, porque yo pensaba en las vivencias, en las luchas o de conflictos que puede tener un estudiante universitario cristiano. ¿Qué le sucede a un universitario cristiano, a un cristiano en Laudelar o donde esté, y sobre todo en Laudelar, porque Laudelar no ofrece formación religiosa? Si vos vas a la UM o a la UCU, o sea, a la Universidad Católica o a la Universidad de Montevideo, son universidades que tienen implícita y tienen profesores con una formación cristiana. Entonces ahí también junto con la carrera vas a obtener argumentos, pero en Laudelar no tenemos, por ejemplo, mismo en la carrera de historiador no hay una materia que se llama historia de las religiones, no existe. Entonces en Uruguay la gente con formación en Laudelar, si no tiene una formación complementaria, no sabe cómo argumentar desde el punto de vista cristiano, pero a nivel académico, su fe. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Les quería transmitir eso. Bueno, un poco le puse vivencias porque era cuál había sido mi experiencia, que yo creo que una persona no va a dejar de ser cristiana porque estudie, por más que el lugar donde estudie sea, aunque tus profesores sean agnósticos, sean ateos, la universidad no genera ateos. Yo creo que ocurre algo cuando un cristiano está estudiando, que ocurre un proceso interior que la lleva a la persona a que sus convicciones se profundicen. Pero de todas maneras pienso que también a veces las personas que ya hemos transitado esa experiencia, poder ayudar o de alguna forma generar un espacio para que esos estudiantes cristianos que se sienten medio perdidos en Laudelar, porque se sienten como que las personas que son cristianas y que están comprometidas en la iglesia, a veces, o sea, en la iglesia nos sentimos todos cómodos, porque es un lugar donde nos tratamos bien, donde reina el amor, donde reina el buen trato, donde hay principios que se valoran pero lo sacás de ahí y la verdad que la fe se te mueve. ¿Qué pasa con un cristiano? Porque nosotros, aparte nos pasa en la iglesia, que en la iglesia también es relativamente fácil que seas promovido, que vos o encuentres un lugar. Ahí en la iglesia, yo qué sé, no sé, pero cantan o tocan un instrumento, o podés enseñar en la escuelita, podés hacer un montón de cosas, pero encontrar un lugar de prestigio en la sociedad afuera es bastante difícil. Requiere, a pesar de una formación, y también requiere de una competitividad que no se consigue de la noche a la mañana. Requiere yo no sé si existe el concepto, porque a veces la honestidad intelectual requiere un compromiso con la lectura y de que dónde está cimentada tu fe, en verdad. A mí particularmente puede venir un ateo, pero no es porque yo me aferro a mi fe, me aferro al dar razón de mi fe. Cuando me dicen que esto y que lo otro, o sea, poder estar discutiendo, y estoy seguro que puedo dar argumentos como ellos que te quieren, cuando te hablan, no, eso es la falacia del espantapájaro, y vos quedás medio como, claro, porque ¿Qué me dijo? ¿Qué me quiso decir? Eso es una crítica abdomen, así empieza, y todo ahí, y vos quedás medio como, y vos decís, claro, ¿qué es lo que pasa? Te falta lectura. Claro. Te falta no solamente leer la Biblia. Si bien la Biblia te sirve para el diario vivir, para mí no es
no es como un manual de ética. Y no, o sea, es un tesoro como un diamante que hay que interpretarlo de la luz del presente. Yo estoy haciendo un curso donde te habla que muchas veces los evangélicos hemos utilizado nuestra moral cristiana por encima del estudio de la palabra y creemos que obviamente tenemos que imponer, cuando la Biblia nunca es usada o nunca fue dejada aquí en esta tierra para mostrar qué es lo que hacemos mejor nosotros que los demás, que es ahí donde hablamos de la moral, sino que es lo que Dios hizo por nosotros. Y ese es el mensaje central. No es que, bueno, vos no tenés que hacer esto, vos no tenés que hacer lo otro, que claro, le hemos dado de comer a toda esa gente que utiliza. Que hoy dicen todo eso. Que hoy dicen todo eso, claro, y ya llevan siglos. Cuando uno después empieza a estudiar la Biblia, se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, que el mensaje no puede salirse de lo central, que es las buenas noticias. ¿Y qué es la buena noticia? No que te vas a ir al infierno porque pecás, sino que Jesús vino por vos para que no te vayas al infierno. Claro, bueno, por este autor a mí me encantó por eso, porque, o sea, este movimiento existencialista lo que hace, bueno, es centrarse en el análisis de la vida desde lo individual. Y Kierkegaard es un autor que es danés, nació en 1813, era hijo, el padre era protestante, también aparte protestante, decíamos, porque, o sea, si era católico también era cristiano. ¿Podemos ubicar la filosofía existencialista en qué momento? Bueno, podríamos... cronológicamente siglo XIX, principios del siglo XIX. Sí, o sea, más que en la mitad por ahí, porque en realidad el desarrollo del pensamiento de Kierkegaard es sobre todo la década del 30 y del 40, y además él es como un precursor. Después de él vienen algunos que... Sí, por ejemplo, yo estoy viendo que el enfoque existencialista de la teología cristiana tiene una larga y diversa historia que incluye, por ejemplo, a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a Blas Pascal. Sí, es que lo increíble es que hay todo este pensamiento en nosotros, y por eso a mí me preocupaba esto. Y hacer conocido y mirá, por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo acá algunos cristianos existencialistas que se podrían catalogar también por una cuestión de que no es que lo queremos catalogar para sentirnos seguros, sino para ubicarlos en un lugar y en una corriente filosófica que incluso los que son contrarios a ellos también lo ubican, ¿no? Muchos teólogos protestantes, psicólogos estadounidenses, por ejemplo, hay un psicólogo existencialista estadounidense que se llama Rollo May, que introdujo gran parte del pensamiento de Tillich a un público estadounidense general. Después, obviamente, hay un teólogo británico, pero a mí hay mucho ruso, un español, Karl Jasper, que son conocidos, pero acá está uno el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, Dostoyevsky también es conocido. Podría ubicarse en la tradición del existencialismo cristiano. Y obviamente las raíces se remontan incluso hasta San Agustín, y hay algunos pasajes más llamativos del Pensés de Pascal. Y bueno, hay un núcleo existencialista verdadero en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Así que imagínense. Sí, tenemos toda una historia de pensamiento, y bueno, esa historia, fíjate que van 2000 años de pensamiento cristiano, si se habrá generado. Y este autor a mí me encanta, se llama, el nombre de pila, Soren. Es hijo de un de una familia, de un señor protestante que le pide a su hijo, el padre le pidió que sea pastor. Y él era una persona de carácter solitario, un gran estudioso, esas personas genias, gente que escribe, pero aparte escribió un montón. Y él quería ser pastor y empezó a estudiar, fue a la universidad para ser pastor. Pero él tenía un pensamiento. En esa época, la época que él vivió, nació en 1813 y falleció en 1855, o sea que vivió pocos años. Pero era muy crítico con la iglesia de su tiempo, porque él decía, porque a veces también se toman los autores y se dice, no, porque Kierkegaard criticaba a la iglesia. Pero en realidad lo que él critica es el comportamiento de una sociedad que se dice cristiana, pero que vivía de cualquier manera. Entonces él decía, acá en esa sociedad que él vive,
eran todos cristianos, y él le molestaba eso, porque todos de nombre eran todos cristianos. Entonces él decía, acá todos, o sea, te bautizan, van a la iglesia, no había costumbres de repente de tipo que nosotros decimos, esto no es anticristiano. Externamente eran todos cristianos, pero a él le molestaba eso, porque eran externamente todos cristianos, pero él consideraba eso que era una hipocresía, porque en los actos se hacían muchas cosas que en realidad desmentían el pensamiento cristiano. Entonces él comienza a estudiar y analizar, y lo lindo de la filosofía de Kierkegaard es que él se pone a sí mismo como la obra de él es como autobiográfica, y escribe un montón, escribe con seudónimos, y él empieza a cuestionar ese cristianismo de su época, y empieza a cuestionar lo que se había escrito antes que él. Vivió en un hogar que era muy austero, o sea, en una familia protestante, austera, tiene esta formación. El padre antes de morir le pide que sea pastor, y él, para eso es una tremenda responsabilidad. Y él él no se recibió de pastor no porque no quisiera hacerlo, sino porque él daba paso por paso. Él iba aprendiendo, iba viviendo, y él no se consideraba que estuviera pronto para ser pastor. Y hay una instancia en la vida de él también que él se enamora profundamente, como un amor a primera vista, sí. La muchacha se llamaba Regina y estaba comprometido para casarse, todo para casarse, y cuando se estaban prontos para casarse, él entiende que él no está pronto para casarse, y habla con ella y bueno, rompe el compromiso. Lo que, bueno, la muchacha, imagínate, hoy en día lo que es la ruptura de un compromiso, lo que sería en esa época, ¿no? Y ella también estaba enamorada de él, que él no es que no estuviera enamorado, esas cosas que tienen los filósofos de que no se sentía que, aparte como un estudiante de teología, que él no estaba preparado para eso y que no iba a ser un buen esposo. Y se decide romper el compromiso matrimonial, o sea, antes del casamiento, ¿no? El compromiso y bueno, y a los 2 años ella ya se había casado con otro, pero él había quedado, o sea, profundamente enamorado de ella, y bueno, y herido por eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, era muy correcto, ¿no? Él con los años, él le pidió al esposo para hablar con ella, obviamente el esposo le dijo que no, y bueno, nunca más habló con ella. Pero esto fue como una herida que quedó siempre en el alma de él. Bueno, la filosofía de él él va por el camino de la experiencia, por eso se relaciona con el existencialismo. Él hizo de la filosofía un saber que tenía que ver con su vida de todos los días, es decir, cómo me comporto, o sea, cómo es ser. A mí me gustó porque este autor, yo en realidad lo había analizado por primera vez en el marco de una filosofía cristiana, en un posgrado que estoy haciendo con profesores cristianos, grandes académicos, pero con una formación cristiana también. Entonces, la verdad que a mí me fue un impacto. Yo quise compartirlo con otros porque me gustó la profesora, que era una experta en filosofía contemporánea, que es argentina. Ella, cuando empezó a dar existencialismo cristiano, y hablar de Kierkegaard, ella decía cómo devenir un cristiano extraordinario en medio del tiempo de la filosofía de Hegel. Entonces ella decía cómo hoy en día traerlo a nuestra realidad, ser un cristiano extraordinario en medio de un mundo en lo que ocurre alrededor. Por eso me interesaba compartirlo en Laudelar, con gente que iba a Laudelar, donde la gente que está con vos no profesa la misma fe que vos, pero cómo es tu comportamiento. Entonces, él decía que en la vida de una persona, una persona pasa por 3 estadios. Esos estadios son el estadio ético, el estadio estético es el primero, el estadio ético es el segundo, y el tercer estadio es el estadio religioso. Dice que nosotros pasamos, vieron, o sea, que es un pensamiento cristiano, pero teórico, hay una fuerte profundidad en la teoría. Él dice, las personas, el estadio estético es el estadio de lo superficial. Es el estadio cuando la conciencia es la conciencia de lo inmediato, y está bueno porque esta obra fue escrita en el siglo XIX y sin embargo uno la puede ver hoy en día. Es cuando las personas viven el momento.
Vos fíjate que realismo tiene. Entonces dice, en el estadio estético, la conciencia es puntual, es inmediata. Sacar espontáneamente lo que tiene adentro. Es decir, expresar, viste que es muy, muy siglo XXI. Y él escribe del siglo XIX. Sacar lo que tiene adentro, no echarle interior, la persona no reflexiona, publicar lo que pensás en el momento sin una reflexión previa. Y entonces dice, una persona que vive en esa circunstancia no puede dar a su vida una explicación satisfactoria, porque está viviendo siempre el momento, no va más allá. Y él dice que si uno vive así, vive esclavo del momento, que pensamos que somos libres, pero en realidad somos esclavos del momento. Es el estadio estético. Estético, ahí está, él lo llama así. Que tiene mucho más que ver con hoy en día, sí. Y esto es siglo XIX. A mí me llamó mucho la atención, porque es un autor que vos lo ves, no puedes creer que esté escribiendo, es como muy adelantado a su tiempo, y sin duda esto describe la realidad de su tiempo, pero describe la nuestra también. Entonces él en un extracto, una cita de la obra, él dice: te exhorto a la desesperación, no como a un consuelo, como un estado al que se debe permanecer, sino como un acto que requiere toda la fuerza, toda la seriedad y todo el recogimiento del alma. Pues mi convicción es que todo hombre que no ha gustado la amargura de la desesperación se ha engañado siempre en el sentido de la vida, aun el caso de que haya conocido en la suya la alegría y la belleza. O sea, es decir, una persona que siempre tuvo todo al alcance de la mano, que todo es lindo, esa persona, o sea, que los problemas de la vida que nos pasan nos conducen a una reflexión, que nos hacen salir de ese estadio estético. No verlo como, sino como... Y en ese caso, la persona pasaría al estadio ético. Cuando nosotros logramos sobreponernos a esa situación de vivir el momento, de vivir lo inmediato, y comenzamos a reflexionar de esto y decir, ¿para qué existo yo? ¿Por qué estoy en la Tierra? Esas preguntas existenciales, sí, justamente. Sí, claro, ¿quién no se hizo? ¿Quién no se lo hizo a los 12, 13, 14 años? O cuando vivió algún trauma, ¿no? Claro. Hay muchas personas pero viste que empezamos a pensar, por lo general pensamos a partir de las cosas tristes o circunstancias que nos pasan. Cuando todo de la está angustia, divino, ¿no? sí, claro. Empezás a por sufrir. eso él piensa eso, que la angustia... Cuando te pasa también en la adolescencia, ¿no? En claro, la adolescencia son esa crisis, en ese conflicto. Las preguntas existenciales que justamente necesitas responderle, quizás para encontrar propósitos, ¿no? Hay algo que yo me acuerdo del existencialismo de Sartre, por ejemplo, que te decía... lo había leído por acá, de que la existencia precede a la esencia, ¿no? Sí, para los existencialistas sí, claro. Y claro, sí, podemos, claro, en el ateísmo se dice de esa manera, pero en el cristianismo, en la filosofía occidental y especialmente, claro, la existencia está mucho antes que la esencia, o sea, Dios nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Para los existencialistas ateos fuimos como arrojados, no sabemos quién para ellos. Claro, para ellos no tiene esa explicación última que tiene para nosotros. Fuimos arrojados al mundo. Nosotros en particular sabemos que obviamente sí la existencia precede la esencia, o sea, fuimos creados, existimos desde antes de la fundación del mundo porque Dios lo creó, y en todo caso quien nos arroja a este mundo, en este caso fue Dios, ¿no? En la creación del hombre en Adán, ¿no? Obviamente ahí están los paralelismos y las diferencias, ¿no? Esas cosas trascendentales o metafísicas, ¿no? Y que era, obviamente, el que es arrojado sin un propósito no lo encuentra, claro. Y por eso puedes estar toda la vida. Mientras tanto, aquel que sí cree que en la existencia que precede a esa esencia, que fue arrojado con un propósito o fue creado con un propósito, ellos le dicen arrojados, nosotros le podríamos decir creados con un propósito, justamente hace que pensemos de esta manera, ¿no? Profe, ¿le parece seguir a una pausa y luego quizás ir a algunos principios esenciales del existencialismo cristiano, fundamentos para poder quizás equipararlos con la Biblia y poder profundizar un poquito más y que nos hablemos de estos temas fundamentales de ¿cómo era el nombre de pila? Soren Kierkegaard. Nos vamos a ir, Colocho, a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno. Seguimos adelante, amigos, y bueno, también el programa B, que es en el corte, también está bueno, pero bueno, habla muchas veces de que hay posturas
dentro del cristianismo también, ¿no? Porque bueno, acá estamos hablando de ramas filosóficas, que no está mal reflexionar. Es más, muchos de los autores de la Biblia podríamos hablar. Pablo es un filósofo de la época. Sí. O sea, Pablo cuando fue a Roma, cuando fue a Grecia, mismo cuando iba a Diana de los Efesios, estamos hablando de que él luchaba contra los sofistas, y los sofistas eran filósofos que en una esquina, en vez de estar discutiendo en un bar, como hoy en día puedes estar discutiendo de política, de política, democracia, en esa época, los sofistas eran eso. Vos te ponías a hablar y era de la cuestión de la vida. Entonces, era increíble cómo podés encontrar en la época también a un Pablo con estas ideas que se sentaban y argumentaba. Sí, claro. Entonces, de repente hay personas que no les interesa, pero sí hay muchas personas que está también cómo se presenta, ¿no? Capaz que si decís vamos a hablar de filosofía, pero yo lo que sé que he visto en mi trabajo como docente y también, o sea, en mi trayectoria por las universidades, que la gente tiene inquietudes y que está bueno poder. A mí, por ejemplo, a partir de este estudio que hice, me llevó, por ejemplo, a hablar profundamente de temas profundos con estudiantes. Entonces creo que a veces los adolescentes, los jóvenes buscan respuestas que son un poco más, que requieren un poco más de profundización en el pensamiento, y que hay un tesoro en la historia de la iglesia. Y bueno, este autor particularmente que vimos hoy es un autor cristiano, y él mismo se define así y define su obra así. Él al final, cuando él habla del estadio religioso, él habla que el estadio ético, él dice que se puede llegar a un estadio ético sin Dios, porque el estadio ético sería la moral que rige, ¿no? Y eso, o sea, y bueno, eso puede haber un estadio, o sea, donde hayan principios, pero sin Dios. Pero él dice que el ser humano tiene sed de infinito. Entonces, en esa sed de infinito, el ser humano tiene que dar un salto. Y que ese salto lo da el hombre, o sea, que hay algo que ocurre. El salto sería como cuando el hombre se encuentra con Dios, se encuentra frente a algo que no puede comprender, y que la razón no puede explicar, que no es suficiente para explicar. Entonces, él tiene... Él se hace, hay una cita que dice: lo que me hace cristiano es descubrir en un hecho histórico que la eternidad intercepta la historia, y lo acepto. Y eso es locura, como dice Pablo, eso es una locura, pero la persona, por la gracia de Dios, lo puede aceptar. Y me encanta esto que dice: el conocimiento vital es una persona, y eso no te lo pueden dar desde afuera. O sea, cuando la persona se hace cristiana por un encuentro con la persona de Jesús, y esto está claro en la filosofía de Kierkegaard. Y él define la fe como una pasión feliz. ¿Qué es la fe? Es una pasión feliz, dice él. O sea, él dice: si sos cristiano, que seas un cristiano pero convencido, y que esa sea, que por eso, convicción. Claro, eso es una paradoja, admitir que estamos frente a algo que nosotros no podemos entender, pero que nosotros lo entendemos como absoluto, como sentimos una atracción por Dios y una sensación, una experiencia con Dios que de la cual nadie nos puede quitar. O sea, muchas personas se han tenido que dar su vida, la dan porque entienden que es una fe digna, una fe por la cual es digno morir. Y él, en esa época, la filosofía dominante en la época de Kierkegaard era otra, de otro autor que era Hegel, que el pensamiento de Hegel, todo es razonado. O sea, cuando la inteligencia no puede con el misterio de la salvación, por ejemplo, lo encapsula. Y él decía que no, que frente a ese dogma, la fe significa dar un salto, que la persona tiene que dar un salto hacia la fe, pero que esa fe, ese salto lo puede dar con la ayuda de la gracia de Dios. Después él habla, por ejemplo, de algunos personajes bíblicos como Judas, por ejemplo. Él dice: Judas, lo que pasa que él no
no reconoció que él para ser salvo precisaba de la ayuda del otro. No hay un arrepentimiento verdadero. Si hubiera habido un arrepentimiento, otra sería la historia, pero no podemos hablar de lo que no ocurrió. De lo que no vimos. Claro, la soberbia del ser humano es decir, no necesito a Dios. Entonces, él dice que eso es lo que lleva a que algunos no puedan encontrarse con Dios. También él habla de Abraham, dice que Abraham hay una obra que se llama El Elogio de la Fe. Por eso les digo, si habrá cantidad de gente que ha escrito, pero de manera académica y fluida, sobre personajes de la Biblia, cosas que no encontramos, que no están en la Biblia, porque la Biblia se escribió, el canon se cerró en el siglo II, y esto es la historia del pensamiento cristiano. Pero hay una cantidad de autores que pueden iluminar mucho, o sea, es la historia del pensamiento de la humanidad, de lo que otros han reflexionado acerca de lo que es el cristianismo. Y él, por ejemplo, en una obra de 1846, él dice: el contenido de este pequeño libro afirma pues lo que realmente soy, como escritor que soy, he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano, dice él, porque dice, a ver, todo el mundo dice que es cristiano, pero ¿quién lo vive en su vida? Con una polémica directa e indirecta, mirá las palabras que utiliza él, contra la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad. O sea, si esto lo agarramos fuera de contexto, decimos, este es anticristiano, pero él lo que critica es esa manera de vivir el cristianismo. Claro, una vivencia superficial, así externa, claro, hipócrita, lo llama hipócrita. Dice, cristiandad contra la ilusión que en un país como el nuestro todos somos cristianos. Y él dice que eso es una aberración, que decir que somos cristianos y nos defendemos, nos ponemos un escudo, somos cristianos, pero nuestras vidas están faltas de contenido realmente cristiano. Entonces, él tiene cantidad de obras de contenido religioso, escribió en danés, él recibió el impacto, es una persona que hay que ubicarla en su tiempo. Él es un pensador, no podemos pedirle a Kierkegaard él no sale a hacer evangelismo. Él piensa, pero te da elementos para que vos puedas razonar. Él era un hombre solitario, ya te digo, estudió para ser pastor, pero no se recibió porque nunca se sintió que estaba pronto. Podemos cuestionarlo desde muchos puntos de vista, pero él cumplió lo que en su época hacía falta. También podemos decir que la fe en Cristo nos da claridad para ver la filosofía de nuestro tiempo, entender, bueno, ¿cuál es la filosofía de nuestro tiempo? Y tener la claridad para verla y decir, ¿qué hace falta decir? ¿De qué manera hay que hablarle a la actualidad? Porque no son los mismos los medios de evangelismo que se pueden utilizar hoy que los utilizaron en el siglo I, II, V, X, claro. XV, XVIII. Estamos en el siglo XXI, vivimos en una sociedad pluralista. Y hay que ser valiente para tomar temas controversiales como hizo él. Hay algunas frases. Y aparte porque él es contemporáneo a la... No, él no. Porque él es el impulsor, ¿no? Claro, él es el iniciador. Incluso de la filosofía existencialista. Sí, claro. Después, como el iniciador, por ejemplo, sí. A raíz de eso, obviamente, vino Nietzsche y eliminó toda idea de Dios, pero tanto él como Jean-Paul Sartre fueron contemporáneos de las guerras mundiales. Y claro, los otros existencialistas sí, él es anterior, pero por eso es una persona muy adelantada. Él presenta esta manera de entender la vida desde en clave existencialista, y luego lo que hacen otros autores es... bueno, claro, van a quitar la idea de Dios, y bueno, Nietzsche va a hablar después de la muerte de Dios, que hablábamos hoy. No es que Dios está muerto. Claro, o sea que hay que entender a estos autores en su tiempo. Este autor, hijo de un protestante, padre austero, a su vez hay una historia familiar detrás que lo condiciona, que a veces se entienden a los autores así como fuera de su tiempo, y nos perdemos la riqueza que... Sí, a mí me gustaría compartir algunas características. Bien. Ya habíamos hablado de la existencia que precede la esencia, sí, ¿no? O sea, nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo, no fuimos arrojados, sino vinimos al mundo con un propósito. Después, otra característica es que la vida se impone sobre la razón abstracta. Obviamente, me parece que el existencialismo nace justamente en este momento donde se estaba cambiando el eje, ¿no? Era todo antropomórfico, era todo el hombre... y ya habíamos sacado también en el que el centro era Dios, ¿no? Claro. Después vino el hombre con la Revolución Francesa, y ahora era la razón, el siglo de las luces. Claro.
Bueno, justamente se opone al racionalismo y al empirismo, el tema de la experiencia, ¿no? Centrados obviamente esas dos corrientes en la valoración de la razón y el conocimiento por encima de todo. Entonces, claro, bueno, no había espacio de ser totalmente hasta misticismo, ¿no? De creer todo claro, se pasó a la razón pura. Entonces sí. Parece como que el existencialismo venía a romper con esa hegemonía de la razón, ¿no? Y también de buscar también una reflexión humana, ¿no? Y obviamente entendiéndolos esta vez también, como decía, de la base a la fe en Dios. Claro. Que no era simplemente, bueno, reflexionemos solamente para reflexionar, porque si no volveríamos a la Grecia, base ¿no? del cristianismo, sí. Después hay algo que me gusta mucho, la mirada filosófica puesta en el sujeto, pero mirando filosóficamente. Comprende la existencia humana como un fenómeno situado en el que pretende estudiar la propia condición de la existencia en términos de sus posibilidades, ¿no? Después la libertad sobre la determinación exterior. Esto es lo que me gusta, porque si la existencia precede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. Por lo tanto, la libertad debe ser ejercida con responsabilidad individual, que derivaría en una ética sólida, aunque independiente de un imaginario previo. Ahí está la frase famosa de Jean-Paul Sartre, que el hombre está condenado a ser libre. Somos responsables de nuestras acciones. Claro, o sea, el tema de la libertad unida a la responsabilidad. Claro, sí. Que podríamos decir que muchos lo pueden tomar de ahí, y que Jean-Paul Sartre tuvo que tomarlo de Soren Kierkegaard. Así que bueno, mira, hay una frase, mira esta que linda. Él dice: la gente exige libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan. Es de mucha. Eso es una muy buena frase para Twitter. O sea, tremendo. Sí, vos sabés que yo no he puesto estados, pero esta frase a mí me encantó. Hoy la voy a poner. La gente exige libertad de expresión. Que yo después la pongo en Twitter, Dale. Está muy buena. Como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan, porque todos queremos estar ahí, decimos lo que, pero tenés que pensarlo. Pero ¿dónde está claro? Reclamamos yo quiero decir, claro, pero no sé qué decir. Bueno, ponete a pensar lo que decir. Y decimos de lo inmediato, como estamos con el estadio estético ese, lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, pero para poder reflexionar, porque usted me está diciendo que la libertad de expresión está sobrevalorada. Sí, yo creo que sí. Porque yo no sé si usted les recomiendo una serie hablando de filosofía que es Merlí, que es una serie de filosofía que se la recomiendo para que usted la vea. Bueno, voy a ver ahora en vacaciones. Donde de una manera muy elocuaz y muy buena hablan de filósofos, y los capítulos que tienen que ver obviamente con la trama tienen que ver con lo que al final el profesor da de filosofía. Pero en una situación le preguntan algo y el profesor se queda pensando. Y todo el mundo dice, bueno, pero dale, contestá lo que te preguntamos. Entonces el loco reflexiona y dice, ¿por qué soy raro por no contestar enseguida? ¿No debería estar pensando primero antes de contestar? Estamos en una sociedad que te exige la inmediatez. Dale, pumba. ¿Y por qué me ven? ¿Pero que porque demoro? ¿Porque estoy demorando? ¿Yo soy el raro? Y vos te pones a pensar, y muchas veces ese grupo, ahí nacieron los que se llamaban, obviamente él se centra en la filosofía aristotélica, los peripatéticos. Sí. Donde ellos giraban y se ponían a pensar antes y después hablaban. Claro, peripateo en griego es caminar, es andar. Porque pensaban mientras caminaban. Claro. Entonces el profesor decía, siempre el más sabio es el que piensa primero para luego decir lo que está pensando, ¿no? Y después, a veces en terapia con Lili nos decimos, no tenemos que decir lo que pensamos, sino que pensar lo que decimos. Exacto.
Y eso es el gran desafío, ¿no? Sí. Me parece, profe. Claro, ellos, estas personas, o sea, él escribió un montón, pero eran personas, claro, que no estaban interceptadas continuamente. Nosotros estamos con muchos estímulos de afuera que nos impiden sentarnos. Hablando de Twitter, che, tenés que estar en una posición. Sí, claro. Che, a mí me pasaba, me parece, con esto, capaz que ahora ahí tenemos a la chamita de Venezuela, cuando estaba Maduro y Guaidó. Y había alguien que decía, che, está mal, porque como que la gente te exigía o estar de un lado o del otro. Che, ¿me puede no gustar los dos? Porque no me gusta ni uno ni el otro. Sí. O sea, porque a veces es tanta la opresión que hay en los pueblos, que vemos la necesidad de un Mesías. Sí. Y con esa agarramos a cualquiera y vos decís, bueno... Pero es tomar partido por alguien y... Claro, pero está mal. Bueno, a veces lo mismo también cuando... en política, ¿no? Cuando te dicen, cambiemos. Pará, vos que... Entonces te agarran y vos decís, sí, hay que cambiar. Pero pará. Analizá antes. Porque a veces cambiamos y cambiamos para peor. Claro. Ni lo dudamos, venimos y nos ponemos a pensar, pará, tenemos que cambiar, o te dicen, no, todo esto, eso pasa mucho en política. Justamente elegí algo, porque en Argentina hay un partido político que se llama Cambiemos, pero, y después, para mí fue peor, ¿no? Pero si vamos a cambiar, vamos a ver, claro. Pero no se ponen a pensar a ver si lo que, si la palabra, porque cambiar por cambiar, también está mal, ¿no? Y sí. Deberíamos de pensar si el cambio es para bien. La idea es pensar, es decir, pensar, tomarnos el tiempo para pensar, dedicar a que yo creo que pensamos poco. Vivimos, como por eso de la inmediatez, pensamos poco, entonces a veces no vivimos la vida que queremos vivir, sino esa que nos va saliendo cada día. Y bueno, y este autor de ninguna manera estaría de acuerdo con eso. Y me gusta lo que pasa creo que son los Gálatas, que le dicen a Pablo, o que Pablo les reconoce que les gusta que cuando él le está predicando, ellos van y ven que lo que dice Pablo a ver si es verdad. Claro, consultan. Sí. Entonces creo que no porque sea el apóstol Pablo, pero si el mismo Pablo, que tiene una autoridad totalmente notoria, la mitad de los libros, más de la mitad de los libros, te dice que aplaude esa actitud. ¿Por qué? Porque por más que lo diga una persona, por más que lo diga, no sé, Dante Gebel, por más que lo diga Nino Montero, que son referentes, yo no digo que no, pero andá a la Biblia, ponete a leer a ver si en verdad lo que está diciendo lo está diciendo de temas centrales, ¿no? Obviamente. Sí, profundizar un poquito más. Creo que eso es fundamental. Bueno, profe, no sé si quedamos... Sí, más o menos. Tengo una última reflexión que hice cuando estaba haciendo este trabajo, que dice, cada persona debe decidir si quiere vivir una vida que sea digna de su autoría. Es decir, que sea la vida que querés vivir, o sea, pero pensada. Que diga, firma Marcela Guerrero. Que sea en primera persona, sí, porque a veces uno dice, somos cristianos, pero que yo puedo decir también por mí, porque es fácil también en el grupo, ¿no? Pero cuando estoy donde estoy, ¿no? Cuando estamos en patota somos más valientes. Ahí no animamos, pero yo sola frente a la vida de este no es cristiano es un pecador. Y vos decís, después... Entonces y mirá lo último, no se va a ver ahí, mirá, tengo un retrato, que tengo mi propio autorretrato, que me hizo una alumna de Historia del Arte, mirá. Que lo había traje con mis cosas. Voy a saludar a un grupito que me dijo que capaz que una vez ya no llega. ¿Qué grupito es? El grupo de octavo 1, ya llegaron de educación física, que bueno, que espero que sí. Ya estén en su casa. Bueno, un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia. Bueno, espero que haya sido de su grata compañía. Si lo entreveramos más hoy o lo dejamos. Hoy nos salimos de la historia, nos pusimos filosóficos. Pero sí, está muy bueno, hay que traer más temas de esto. Bueno. Nos gustaría que ustedes nos dejen sus comentarios 094-929-717, abajo en la caja de comentarios en YouTube o en Spotify nos dejan su comentario. Muchas gracias, nosotros nos vamos a despedir, que tengan un buen fin de semana con la profe. Nos reencontramos dentro de 15 días o la semana que viene, depende. Sí, hablamos ahí porque tenemos vacaciones de por medio. Sí, estamos de vacaciones. Un abrazo grande, nos vemos.